Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de la responsabilidad humana. Este video hace parte de nuestra serie de videos sobre la doctrina del pecado. Quédate para que aprendamos juntos y aprendamos del Señor con gozo. Bienvenido una vez más a nuestra clase y gracias por haber hecho tus tareas, por estar tan juicioso, tan juiciosa. Realmente mi reacción se resume en el emoji que ves en pantalla, mind blowing. Es increíble. Dios ha estado obrando a través de ti para hacer que los conocimientos que has incorporado, que tienes en estas clases, puedan dar fruto y se solidifiquen en tu corazón. Así que muchas gracias por eso. Empezamos el día de hoy nuestra clase acerca de la responsabilidad humana con un ejemplo de una trágica historia de este niño de tan solo 12 años en el estado de Utah, quien murió recientemente en los días pasados, de hecho, para ser más precisos, el 10 de febrero, de una forma trágica. Él se suicidó porque le habían hecho por mucho tiempo bullying. Un compañero de clase le había hecho matoneo o bullying. Este estudiante falleció trágicamente. Él era un estudiante del condado de Tooele en Utah y sus padres están desconsolados realmente. Él terminó con su vida, decidió acabar con su vida después de un año. Fue un año de dolor, fue un año de sufrimiento. Él estaba siendo realmente acosado por un compañero del colegio y decidió realmente acabar con su vida. Ricky faltó a una práctica de baloncesto el miércoles por la noche. Estamos hablando de prácticamente la semana pasada. Todo esto aconteció la semana del 10 de febrero y él, después de haber faltado a su práctica de baloncesto, intentó suicidarse y fue encontrado por sus hermanas y sus dos hermanas lo llevaron en estado crítico al hospital, pero el jueves fue declarado muerto, el jueves por la mañana. La familia Hartman está muy triste y este ejemplo es un ejemplo trágico de cómo la maldad del hombre, cómo el corazón tan malo y tan corrompido del hombre puede afectar incluso las vidas de otros. Esto es increíble, es una tragedia que nos recuerda la maldad tan grande que nuestro pecado, que nuestro corazón tiene, que se expresa en nuestro pecado. Este niño duró mucho tiempo siendo intimidado, mucho tiempo callando este dolor que tenía. Era un niño de tan solo 12 años, pero si buscas en internet acerca de su historia vas a ver cómo su familia está desconsolada porque era muy pequeño aún y realmente en ese intento de quitarse la vida pues consiguió hacerlo y es muy triste, rompe el corazón esta noticia, pero esta noticia es una de muchas, es una de miles y millones de historias que vemos cada día vemos este tipo de historias, como la maldad de un niño puede repercutir en la vida del otro. Un niño que estaba molestando a Drake repercutió, ¿sí?, en la vida de él, hizo que él se suicidara. Vemos shootings, tiroteos, vemos mucha maldad, vemos guerras y nuestro mundo realmente ha estado en este estado de destrucción desde tiempos primitivos. Desde el principio hemos visto toda esta destrucción, protestas, guerras, rumores, calamidad, enfermedad, hambre, sed, destrucción. Desde que se predicó por primera vez el evangelio en el mundo, los hombres han dicho que Dios es el injusto, que al ver todos estos eventos realmente es Dios el injusto al pedir en su ley o en su palabra, en sus mandamientos, cosas que los hombres no pueden hacer. Y los hombres, muchas personas dicen, ¿por qué Dios me pide que haga esto o que haga lo otro si yo soy totalmente incapaz de hacer todo tipo de bien y si estoy inclinado a la maldad? Los hombres argumentan, sí, a menudo que si Dios es soberano en la salvación, que ellos no pueden ser culpados en el mundo, ¿cierto?,
por su falta de fe o arrepentimiento. Ellos dicen, Dios es el que tiene la culpa, Dios tiene la culpa de todo. Y ellos no, o las personas que están inscritas en este argumento, no cargan con su propia culpa, sino que esta piedra entera de la culpa se la dan a Dios. Y dicen que nosotros realmente no tenemos nada malo en nosotros, pero la palabra de Dios nos enseña, como hemos visto en estas últimas clases, que nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones están todas permeadas, todas cautivadas por el mal, que es gracias a Cristo que encontramos la libertad. Y en medio de que queremos hacer lo bueno, muchas veces siempre terminamos haciendo lo malo, ¿verdad? Y esto la palabra de Dios nos lo enseña en Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, en otras palabras, muchas personas dicen que nuestra falta de capacidad para hacer lo que conocemos como bien implica la falta de responsabilidad en lo que vemos hoy día. Es decir, si yo no soy capaz de hacer bien en mí mismo a través de mis manos, no me culpes por lo que está pasando. Así dice la gente y así dicen varios argumentos, ¿verdad? Pero ambos argumentos resultan claramente falsos cuando nos damos cuenta de que el estado original del hombre, como Dios creó al hombre en el universo, es totalmente contrastado con su estado original en conocimiento, santidad, libertad y comunión con Dios. Así era como todo empezó, ¿verdad? Todo empezó con un Adán que tenía conocimiento, santidad, libertad y comunión con Dios. Recordemos cuatro componentes: conocimiento, santidad, libertad y comunión con Dios. Adán tenía estos cuatro componentes bien y todo estaba bien, ¿verdad? Con Adán, pero fue hasta que él, como criatura a imagen de Dios, decidió acabar con este escenario ideal, y en medio de que él conocía y amaba a Dios, decidió utilizar su voluntad que Dios le había dado, ¿sí? La libertad que Dios le había dado y el poder, estas tres cosas: libertad, poder y voluntad, para hacer lo que estaba en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios le había dicho. Aquí es donde vemos que en su corazón Adán desechó todos estos dones. Sí, desechó y no apreció el conocimiento, la santidad, la libertad y la comunión con Dios que tenía, y en su corazón creyó las mentiras que el pecado colocó, ¿verdad? Entonces, él se apartó de Dios y ya todos nos sabemos la historia de Adán y Eva, y los propósitos y anhelos de su corazón se inclinaron solamente hacia el mal y su voluntad fue esclavizada al pecado. Su voluntad, el deseo o la capacidad de decidir fue esclavizada al pecado, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, así es como se derrota el argumento de que nosotros no tenemos la culpa de las cosas malas que están sucediendo en nuestro mundo y que todo es la culpa de Dios. No, es la culpa nuestra, del hombre. El hombre fue el que pecó, con el que se rebeló en ese huerto del Edén con la manzana, ¿verdad? En su intelecto, voluntad y emociones contra Dios. Así es como ya sabemos que el hombre, en este caso estamos hablando de Adán, desechó el conocimiento, santidad, libertad y comunión con Dios que tenía para hacer el mal. Adán rompió todas las reglas que habían, ¿sí? Y generó pérdidas para sí mismo y para su descendencia. Estas pérdidas no lo libraban de los términos del pacto de obras, es decir, había un pacto, ¿verdad? La ley decía, la ley que estaba escrita en nuestro corazón o en el corazón del hombre decía que había que obedecer a Dios. Es por eso que Adán y Eva sabían que estaban haciendo algo malo, ellos sabían que estaban desobedeciendo a Dios, por eso se escondieron.
cuando Dios llamó a cuentas. Se escondieron porque ya había una ley escrita en su corazón, estaban ellos conscientes del bien, de lo que era bueno y de lo que era malo, y sabían que habían desobedecido a Dios. Y Dios les había dicho claramente, no consuman de ese árbol. Entonces, cuando Él hace esto, nos damos cuenta de que rompe esa ley de Dios en su corazón. Lucas 10:28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese comando, haz esto, esta es una orden, haz esto y vivirás, fue exactamente lo que Adán y Eva recibieron por parte de Dios. Dios les dijo, hagan esto y así vivirán. Pero este deseo de ellos irrumpió contra el mandamiento que Dios les había dado. Aunque borrosa y desfigurada por el pecado, esa ley que está escrita aún en el corazón humano en la actualidad, esa ley sigue ahí y todos los hombres están obligados a obedecerla sin importar si queremos o si no queremos, si podemos o si no podemos hacerlo. Debemos obedecerla. Y los teólogos a veces hablan de la conciencia o la luz de la naturaleza cuando se refieren a esta ley escrita en el corazón. En cada rincón del mundo hay gente, hay individuos, ¿verdad? Y estos individuos saben lo que deben hacer. La ley está escrita en sus corazones. Ellos saben que robar es malo por instinto. Se sabe que coger lo que es de otra persona es malo, ¿verdad? Y Romanos nos aclara esto, Romanos 2:13-15, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, no solo basta con oír, sino con hacer. Tenemos responsabilidad, porque si no hacemos algo, si no obedecemos, estamos siendo responsables por no hacerlo. Y si sí hacemos algo malo, también somos responsables. Por eso es que tenemos que elegir bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo dice que aun cuando las personas que no creen en Dios, a eso se refiere gentiles, las personas que no creen en Dios, que no tienen la ley, hacen las cosas que son de la ley, es decir, no roban, por ejemplo, ellos mismos están mostrando la ley en sus corazones. Es decir, que supongamos, ese amigo que conoces en la escuela que no es cristiano, ¿sí? Cuando él no se roba tus lápices, no se roba tu comida, aunque él no sea cristiano, ahí está demostrando que todo ser humano tiene la ley escrita en su corazón. Porque él sabe que si te roba un lápiz está mal, porque él sabe que si le miente a la mamá está mal, así no sea cristiano, así no sea creyente, porque hay un testimonio en su conciencia, ¿verdad? Entonces, este ejemplo lo vemos también, por ejemplo, con Caín y Abel. Dios llamó a Caín a que rindiera cuentas por su pecado al asesinar a su hermano Abel, y esto lo vemos en Génesis 4 del 9-12. ¿Sí? Y Dios lo llamó a cuentas y conforme a su severo juicio Dios castigó al mundo incrédulo y sin arrepentimiento con el diluvio, ¿sí? Y acá vemos un cuadro, es una obra de arte que se llama El Diluvio por Jorge Sumano, es un mexicano que vende esta obra de arte, es un cuadro al óleo por 5,000 euros. Y en este cuadro vemos claramente que Dios decidió acabar en forma de diluvio con la humanidad, ¿verdad? Y conforme a su severo juicio castigó a este mundo incrédulo que no tenía arrepentimiento, mientras que en su gran misericordia salvó y protegió al creyente Noé que creía en él y a su familia. Esto lo ves en Génesis 7. Pero posteriormente, por causa del clamor de Sodoma y Gomorra por sus pecados grandes y terribles, Dios destruyó estas prósperas y orgullosas ciudades al hacer llover desde el cielo fuego y azufre sobre ellas. Esto lo vemos, ¿verdad? Y todos estos castigos fueron infligidos o fueron colocados por Dios a los seres humanos, a todos esos humanos que vivieron por mucho tiempo antes del don de la ley a Israel en el Sinaí. Pero Pablo indica en Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
El hecho mismo de que Dios castigara toda la transgresión, todos los pecados humanos, incluso antes del Sinaí, incluso desde el comienzo de la historia humana, desde el primer día en el que el humano tuvo existencia o empezó a vivir, esto indica que siempre ha habido una ley divina conocida por la humanidad. Siempre ha habido una ley, un testimonio moral en el corazón del hombre, siempre. Por lo tanto, todos los hombres estamos obligados a obedecerla. Hay una ley ahí, es imposible negarla, ¿verdad? O si no, enfrentaremos las consecuencias del pecado. Es por eso que un niño, así no crea en Dios todavía, porque sabemos que los bebecitos cuando están chiquitos, pues los papás les oran por ellos, en caso de los que son cristianos y les enseñan canciones, pero ellos no es que ya se sepan la Biblia, ya hayan dicho Dios es mi Salvador y mi Señor, ¿verdad? Pero aún así son conscientes de las consecuencias de no tomarse la sopa. Son conscientes de las consecuencias de pegarle al hermanito. Son conscientes de las consecuencias de su pecado. Así sean pequeños, porque en el corazón de todos, en el corazón de todos hay unas tablas. Como lo veamos ahorita, voy a intentar buscarlas acá. Estas tablas son las tablas que están en nuestro corazón, las que Dios escribió, las que cuentan estos mandamientos, esta moral que Dios nos ha dado. Y en Marcos 1:15 vemos cómo Cristo predica este evangelio que viene a nosotros, como hablábamos, como un mandamiento. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ese era el mensaje de Jesucristo todo el tiempo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, arrepiéntanse. Este era el mensaje de Cristo y también debe ser nuestro mensaje. Porque el mundo en el que estamos hoy está tan sumido en su propio placer, en su propio deseo, que no se da cuenta de que, como dice Marcos 1:15, el tiempo se está cumpliendo, de que debemos arrepentirnos, creer en el evangelio. En lingüística, estos dos verbos, arrepentíos y creer, se llaman imperativos. If you ever study linguistics, I love it. Arrepentíos en creer are commands, basically. Son comandos, son órdenes, son imperativos, ¿verdad? Así es como se le conocen. Y estos imperativos están pegados, están juntos con el hecho de que el evangelio son las buenas nuevas que el hombre debe creer. Arrepentidos y creed ¿en qué? En evangelio, en el evangelio. Si no sabías, evangelio viene del latín en helios, que significa como buenas noticias, ¿verdad? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Y en esto es en lo que debemos creer, ¿verdad? Entonces, si las mentes de los seres humanos no estuvieran oscurecidas, sus deseos no estuvieran entonces corrompidos, sus voluntades no estarían esclavizadas, ellos no creerían en el evangelio. Ellos creerían en el evangelio, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde entendemos, ok, no es la culpa de Cristo, porque ellos saben qué es lo bueno y lo malo y aún así deciden irse por el camino malo, ¿verdad? Entonces no es la culpa de Dios, ¿cierto? Y en pantalla ves un cuadro que pintó Luigi Tosti, si no estoy mal, es un italiano, se llama Il Cristo. Il Cristo. Es un dibujo que nos muestra, creo que lo pintó en el 2017, lo dibujó. Es un dibujo que nos muestra el sacrificio de Jesucristo. Y este nos ayuda a pensar y a recordar y a reflexionar que la culpa la tenemos nosotros. La responsabilidad humana es una realidad en el evangelio. Porque de pasta a pasta en la Biblia vemos como muchas personas, los que desobedecieron a esa ley que ya tenían en su corazón, tuvieron consecuencias. Pero los que hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor, Dios se apiadó de ellos y les dio consecuencias buenas y positivas. ¿Verdad? La culpa no es de Cristo ni del evangelio, sino de los hombres que aman la oscuridad. Los hombres no quieren ir a la luz, quieren seguir en su pecado, quieren seguir cargando con esta bola, con esta piedra tan difícil en sus espaldas. No quieren entregarla a Cristo, no quieren dejar la esclavitud del pecado. Y Juan 3:19 nos habla acerca de esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Esta es la realidad, pero Dios dio otro camino, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es decir, que este es el otro camino del cual se habla acá. La luz vino al mundo, es decir, ya hay un camino bueno, pero los hombres amaron más la oscuridad, las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero hay esperanza, por eso tenemos que predicarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la gente que está a nuestro alrededor, para que se libren del castigo eterno, del fuego. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor y le diga, Señor, tú eres mi Señor, mi autoridad y mi salvador, mi rescatador. Todo aquel que diga eso será salvo. ¿Verdad? Cristo no ha dejado a nadie que escuche el evangelio sin acceso a los medios de gracia. Cada persona en este universo que escucha el evangelio, Jesús le da los medios de gracia, le da la forma de querer decidir, ¿sí? Le da el libre albedrío, que es como se conoce en teología. Y el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Por eso es que nadie puede decir que estas nuevas o buenas noticias no van dirigidas a él. Porque Dios nos dice, como acabamos de leer, que todo aquel que lo invocare será salvo. Si alguien cree, Dios está listo con sus brazos abiertos, amorosos para recibirlo. Aquellos que verdaderamente conocen su necesidad de la gracia, buscarán a Dios, el único que nos puede otorgar la salvación, el único que nos puede dar la redención, la justificación, ¿verdad? Y para ello es necesario que cuando estas personas se acerquen a Dios, como dice Hebreos 11:7, crean que le hay y que es galardonador. Galardonador quiere decir que da un premio, da un galardón, ¿sí? De los que le buscan. Si nosotros le buscamos a Dios con el corazón, bueno, es un caso diferente porque nosotros somos creyentes, ¿verdad? Pero sí, bueno, de todas maneras, en ambos casos, pero si la gente le busca a Él de corazón, si se arrepienten, dice la palabra de Dios, arrepentíos y volveos a mí, dice en una parte de la escritura. El Señor estará con sus brazos abiertos para recibirlos, pero la gente no se quiere arrepentir, la gente quiere seguir en su pecado, se goza en su suciedad como el marrano, el cerdo o el cochino, como se le conoce en algunos países, que se goza en lo sucio, en el mud, you know? Y está contento ahí, no quiere salir de ahí. Así vemos a la humanidad al día de hoy, ¿verdad? Pero el camino a Cristo y la salvación está abierto para nosotros. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Él no nos echa fuera. ¿Sí? Pero nuestro pecado, como dice Génesis 18:20, se ha agravado en extremo. Y voy a colocarte un ejemplo, por eso es que es tan importante orar y predicar, leer la palabra para entender lo podrido que está en nuestro corazón y así predicarle a otros, ¿verdad? Mira, este fue un caso de la vida real, ¿verdad? En Holiday Inn, yo sé que muchos de ustedes conocen esta cadena de hoteles. Es muy famosa, se clasifica como 4 estrellas, ¿verdad? Y en una de estas cadenas hubo un hombre que se quedó allí, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí a dormir en el hotel, pagó por su estadía. Y con 52 años lo que él testifica, ¿verdad? Es que habían unas partes en el cuarto en las que había comida podrida. Recién le dieron el cuarto, ¿verdad? Y ropa sucia, horrible debajo de la cama, ¿sí? Y que estaba súper feo. Y él dijo, pero ¿cómo es posible que esta cadena tiene 69 años de antigüedad? ¿Sí? O sea, lleva 69 años esta cadena de hoteles y esto se halla tan sucio, o sea, horrible, el polvo estaba terrible, había ropa sucia, restos de comida podrida, era horrible. Y él dijo, realmente esto es muy, muy raro porque siempre se ha caracterizado por ser un hotel limpio, pero ahora, uy, qué feo, qué asco. Y se fue con su mala experiencia. Porque este ejemplo nos ayuda a ver lo que estamos viendo de la responsabilidad humana. Porque
En esta sociedad que le encontró, hubo un responsable, hubo una señora o un señor que dejó su comida sucia, que dejó su ropa tirada sucia, ¿sí? Que ya estaba, mejor dicho, pudriéndose. Y también hubo responsabilidad de los agentes de limpieza, ¿verdad? La gente de los servicios de limpieza que no limpiaron bien. Entonces, este ejemplo es un ejemplo como práctico, por decirlo así, que nos ayuda a ver la responsabilidad que hay en el corazón del hombre. Y nuestra responsabilidad es mucho peor que unos panes podridos y una ropa sucia. Nuestra responsabilidad es que con nuestro pecado mandamos a Jesucristo a la cruz. Nosotros fuimos los encargados de que Él sufriera hasta todo lo que Él sufrió por ti, por mí, fue por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a predicar a los otros? ¿Vamos a predicar a los demás? Por eso te voy a dejar 3 puntos acerca de la responsabilidad humana. El primero es que es evidente, solo basta con ver el mundo, ¿verdad? Y lo vimos en las clases pasadas, hemos estado viendo guerras, hambre, dolor, sufrimiento. Pero también nos vemos a nosotros mismos y vemos que sí, que tenemos responsabilidad, que cada día luchamos con nuestro pecado. 2, existe tanto en nosotros como en el mundo. Ya, gracias a Dios, nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Y creemos que somos salvos, creemos que tenemos la salvación que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Pero todavía, como veíamos en las clases pasadas, quedan pequeñas boronas, little crumbs, ¿sí? De ese pecado. Todavía hay mucho por trabajar. Entonces, esta responsabilidad todavía la vemos en nosotros y la vemos en el mundo, en la gente que no cree en Dios. Y esto nos hace ver la necesidad de Cristo. El mundo necesita de Cristo. Y tú y yo que lo tenemos no podemos quedarnos callados con este tesoro que hemos encontrado. Imagina que tú vas caminando por la ciudad en donde vives y te encuentras unas gafas, ¿verdad? En el piso. Te colocas las limpias, ¿verdad? Y te las pones, ¿cierto? Y esas gafas tienen como un holograma, como una 3D o 3-dimensional vision, ¿sí? Que tú vas a empezar a ver una visión en 3D. Y estas gafas te empiezan a mostrar un camino, pam, 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 pam. Te llevan a una cueva en la que encuentras un tesoro que vale muchísimos, muchísimos millones de millones de millones de millones de dólares, o si quieres incluso más de euros. Y encuentras este tesoro. ¿Qué es lo primero? Y te pregunto, por favor, para que enfoques en responder esta pregunta. ¿Qué es lo primero que tú harías si encontraras ese tesoro? Lo primero, estoy segura que no te puedes quedar con eso. Yo no me quedaría con eso. Quisiera decirlo a alguien, a mis papás, a mi hermano, a mis mejores amigos, a mis compañeros, a mi familia, ¿verdad? Porque queremos decirlo, porque ha sido muy grande lo que nos encontramos. Si te encuentras un celular, sí, o es un caso un poco más real, o si te encuentras, no sé, un billete de $100 en el piso, tú dices, wow, mira lo que me encontré. Y estás feliz y quieres divulgarlo, quieres proclamarlo, porque sabes qué tesoro encontraste. Pero nosotros a veces actuamos como si no hubiéramos encontrado un tesoro en Cristo, como si no hubiéramos encontrado el tesoro más grande del universo y nos quedamos callados. Por eso es que un cristiano de verdad, verdadero, genuino, no se puede quedar callado ante lo que vio. No se puede quedar callado ante el tesoro que encontró. Tiene que publicarlo, tiene que predicarlo a los demás sin pena. ¿A ti te daría pena decir me encontré un iPhone 3 en la calle? ¿Te daría pena decir me encontré millones de dólares en un cofre que estaba debajo de mi cama o en la pared de mi cuarto? No te daría pena. ¿Cómo te va a dar pena predicar y cómo me va a dar pena a mí predicar a Cristo, que vale mucho más de lo que el oro y la plata de este mundo pueden valer? Prediquemos a Cristo, porque esta responsabilidad humana tiene solución, esta responsabilidad humana en toda la destrucción de nuestro mundo tiene esperanza, que es Cristo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Para nuestra sección Memoriza, veamos este pasaje. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tenemos responsabilidad en lo que
pasa en este mundo, pero ¿qué haremos con ello? Vimos, es evidente, está en nosotros y en el mundo, pero hay esperanza. ¿Qué vamos a hacer con esa esperanza? ¿Qué vamos a hacer con ese tesoro? ¿Qué vamos a hacer con el tesoro que hay en Cristo? ¿Lo predicaremos? No nos cansaremos de hacer el bien, de predicarle a los demás la belleza que hay en Cristo. Para nuestra sección Realiza, vas a hacer una reflexión escrita de 2 párrafos en la que resumas la responsabilidad del hombre, esta doctrina, ¿verdad? Vas a resumir lo que aprendiste con el tema de hoy. Puedes utilizar fuentes externas de consulta, do your own research if you need to, o agregar más versos bíblicos o basarte por completo en este video. Una vez escrito, por favor compártelo al drive de ccbc.congregacionhispana@gmail.com y lo puedes hacer en papel o lo puedes hacer en digital. Antes de febrero 28, 11:59 p.m. Esto fue otro video de Crossroads Community Baptist Church, Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos. Dios te bendiga.